lo que más te duele recordar de todo lo que viviste en 2019? Lo más difícil de recordar es las cosas que no pierdes. Pierdes mucho tiempo, pierdes a tu familia, pierdes amigos y en este caso perdí muchas cosas materiales que tenía que salir del país. Pero lo más difícil fue que tal vez incitamos a que muchas personas hagan lo mismo. Fue una decisión que hace que haya bastantes víctimas. Bolivia 2019, un país sumido en el caos, en la incertidumbre, en la lucha. Lo que comenzó como una denuncia de fraude electoral se convirtió en una de las mayores crisis políticas de su historia. Las calles se llenaron de voces que exigían justicia, mientras el gobierno respondía con represión. Manifestaciones, enfrentamientos, vidas perdidas. La tensión creció hasta que Evo Morales, tras 14 años en el poder, renunció y dejó el país. Pero la herida quedó abierta. Para muchos, la lucha no terminó, para otros, el miedo persiste. Este es el testimonio de quienes vivieron el conflicto, de quienes arriesgaron todo, de quienes aún temen que la historia se repita. ¿Cuál fue el momento más crítico que viviste durante la lucha para sacar a Evo Morales del poder? El momento más crítico, supongo que ya era por el día 16 o 17. Las fuerzas no daban, nos perseguían el Ministerio de Gobierno, trataban de buscar cabezas. La ciudad también, por una parte, estás metido en la Plaza Murillo tratando de ingresar. Por otro lado, la canasta familiar se disparó, no había gas, no había comida y demás. Entonces es en ese entonces donde no sabes si continuar, bajar los brazos, huir o seguir. Entonces nos reunimos con el grupo con el que estábamos en ese entonces para ver cuál era el siguiente paso. Era el día 17, si no me equivoco, cuando tomamos la difícil decisión de convocar al resto de las universidades del país a la paz. ¿Por qué fue crítico? Porque a partir de ese entonces se desencadenaron varios hechos violentos. Evidentemente no estaban estipulados por parte nuestra. La contraparte, que en este caso venía del gobierno, son los que se encargaron de la violencia. Compañeros de base, habla la profesora Delia Cayo. Estamos aquí en Vila Vila. La comunidad nos ha arremetido con piedras, tenemos bajas, tenemos compañeros que están heridos. Han entrado la flota de los chuquisaqueños, toda su platita, todas sus cosas se los han sacado. Al chofer le han agarrado de serie y nosotros le hemos agarrado a un compañero de ese lado. Necesitamos esfuerzo. Es difícil porque se perdió el orden por completo. No había seguridad, no había leyes de orden, no había... prácticamente, si matabas a alguien esos días, tal vez había pasado por desapercibido. Y bueno, yo estaba en un cuarto que me pagaron para resguardarme en una villa. Y era muy terrible porque uno no podía dormir. Veías una patrulla y tú ya te imaginabas lo peor. Todas las noches me imaginaba que iban a saltar por la pared. Iban a agarrarme porque en el transcurso de esos días agarraban a mucha gente inocente, ¿no? Y lo único que hacíamos era ir protestar de manera pacífica, pero el gobierno lo que en ese entonces quería es ejemplificar con este tipo de arrestos, para que la gente no salga, ¿no? Era terrible. No dormir, sentirse perseguido, fue muy duro. ¿Conociste personas que fueron perseguidas o asesinadas por el régimen de Evo Morales? Sí, de hecho, todos los de mi grupo fuimos perseguidos. El compañero está en Chile, ya no volvió. Nos ayuda desde allá todavía con algunos temas en redes. Era una cacería de alto rango. Por eso era muy difícil caminar, dormir, estar en algún lugar quieto. Teníamos que movernos. La tecnología, que siempre la tenemos de la mano, de la que nos ayudaba. Empezamos a hackear sistemas, lo bueno de demás es que brillan por su ignorancia. Entonces no sabían manejar muy bien sus VPNs y sus IPs.
Era fácil ubicar de dónde nos enviaban mensajes, pero cuando trataban de ubicarnos a nosotros, que detectamos en muchos momentos, en nuestras ubicaciones y VPNs los colocábamos en el chapare. Entonces, siempre hay que resaltar que la tecnología hay que tenerla a la mano. Y no la supieron usar con un tremendo aparato gubernamental. ¿Cómo afectó a tu vida personal el haber sido parte de esta lucha? Bueno, en ese entonces sí, como lo comenté hace un instante, perdí mucho. El riesgo de que tus compañeros, el riesgo de que tu familia esté en peligro, realmente te hace revalorizar las cosas. Pero también piensas y dices, si no lo hacías tú, ¿quién? ¿Quién hubiera salido? ¿Quién hubiera incitado? Tal vez nadie lo hubiera hecho y, bueno, otro sería el curso de nuestro destino. Pero personalmente pierdes demasiado. Pero a veces cuando pierdes ganas. Después de eso, evidentemente todos los grupos, agrupaciones políticas y demás, en secreto y por debajo te dan ciertos reconocimientos, ¿no? Para estas últimas elecciones prácticamente todos los candidatos nos han llamado para poder respaldarlos, remunerando buenas cantidades de dinero. Evidentemente tenemos una línea ideológica que no va en forma de dinero, sino de propósitos para Bolivia. ¿Qué pensaste cuando Evo Morales finalmente dejó el poder? La verdad creía que era casi imposible. Diariamente un día yo tenía un pasaje ya para salir por Pisiga a darle encuentro a los compañeros que ya estaban allá en Arica. Y era ya muy difícil de sostener. Hubiera pasado, pero no sabíamos cuándo. Y cuando se logró, la alegría era inmensa. El festejo duró poco porque, como teníamos infiltrados en el mar, sabíamos que estaban bajando a la ciudad a tratar de revertir eso, ¿no? ¿Sigues temiendo que Evo Morales regrese y tome represalias contra quienes se opusieron a él? No tengo absoluto temor. De hecho, si volviera a levantarse, sé que nos volveríamos a levantar y estamos mejor preparados que antes. ¿Cómo se siente vivir en paz, pero con el constante temor de que todo vuelva a repetirse? No se volvería a repetir, porque como digo, no va a volver Evo Morales. Hablan de que tiene una candidatura, de que tiene una postura, pero se olvidan que quienes lo sacamos somos nosotros. Y no existe ese temor. El temor que existe es ahora otro. El acecho del socialismo es el que tememos. Más que por nosotros, por el resto del país, por nuestras familias. Entonces, hay que seguir en la lucha, no una lucha en las calles, sino una lucha sistemática económicamente, y tratando de apoyar a algún candidato que realmente pueda dar una solución a corto, mediano o largo plazo de la situación y la crisis que está atravesando el país. Si pudieras enviar un mensaje al mundo sobre lo que viviste en 2019, ¿qué dirías? Que muchas veces vivimos con miedo, pero del miedo precisamente salen las personas más valientes. Evidentemente eso es lo que pasó en el 2019. Vivíamos en un régimen de miedo, pero el mismo régimen nos enseñó el valor y la valentía para enfrentarlo. Y tienes miedo, hazlo con miedo, pero no dejes de hacerlo.